Muy buenas a todas, ¿qué pasa, Peñita? Bienvenidas nuevamente a nuestro podcast de rol Master Ex Machina. Estoy aquí otro día más, otra tarde más, otra noche más, según cuando nos escuchéis, con mi colega, amigo y hermano Álvaro. Muy buenas. Buenas, hola Pirata Ricky, hoy vienes a presentarnos como un bucanero. Yojo. Sí. Nada, hoy estoy en modo retarde y he dicho, mira, hoy me apetece en modo piratilla, guay. Si a ti te sienta bien todo, cariño. Cállate, que me pongo tontorro. Bueno. Bueno, cuéntame, que hoy me han dicho por ahí entre bastidores que hoy nos traes un programa espectacular y espectaculoide. Espectaculoide sobre todo. Sí, algo que más o menos ya comentamos en el anterior programa. Se nos quedaron ahí cosillas en el tintero y hoy precisamente venimos un poquito aquí a hablar de teoría del rol, si se puede llamar así. Sí, Yo creo que podríamos decirlo. creo que se aventurase mucho, también te digo, pero bueno. Dime una cosa, ¿qué es y qué no es teoría del rol? Mientras miras con mi pupila tu pupila azul. Pues lo que tú quieras, cariño, también. Teoría del rol eres tú. Sí, bueno, esto es lo que comentaba, básicamente, que antes de la creación del podcast, Ricky normal, no Ricky Bucanero, me dijo bueno, traer aquí algunas cosillas relacionadas con un máster yo que he hecho de guión, también siempre la teoría de literatura me había gustado, y bueno, son cosas que se pueden llevar al rol, algunas de ellas también. Entonces, bueno, pues Con mucho. yo es una sección que estaré encantado de hacer porque, joder, es lo que más me encanta también de todas estas clases de cosas. Pensar, Hombre, joder, reflexionar que te sobre has el medio. formado. Te has formado sobre esto, tío, y has estado un año ahí pico y pala con todo el tema de guión y demás, y digo, joder, creo que es un tema súper aprovechable, que seguro que muchísima gente agradecerá, le interesará y demás, sobre todo eso, desde tu perspectiva de que has estudiado sobre ello. Así que, bueno, pues cuéntanos un poco, ¿qué planning tenemos para hoy? Hoy va a ser sección un poco más de relax. Vamos a empezar Ujú. con unas preguntas, pues eso va a llamar el programa las tres preguntas. Básicamente es un poco, lo va a ser el meollo del asunto. Básicas que pueden ayudarnos también en nuestras partidas de rol. Esto va también dirigido principalmente quizá a masters, a GMs, a la hora de plantearlas, pero también como jugador creo que va a haber bastantes cosas interesantes que se puedan aprovechar. Sobre todo para la hora de interpretar, bueno, pues a tu personaje, ¿no? Ujú. Así Sí, porque que siempre sí, es sí. como, bueno, entrar en comunión, ¿no? Antes con el personaje para Ahí está. poder interpretarlo y demás. Sí, totalmente, porque veremos que el máster, bueno, pues ya adelanto que al final tiene que crear pues todo el mundo y todo lo que el world building, como siempre se comenta, y toda esta clase de cosas. Pero hombre, como jugador también tienes que poner tu parte a la hora de, pues, tu personaje que sea creíble. A la hora de, sobre todo yo creo que hacer una crónica, en partidas más cortitas al final, bueno, pues yo qué sé, vamos a echar el rato, si es una sesión o son unas poquitas sesiones, no te vas a poner ahí a crear un trasfondo extensísimo, pero hombre, para una crónica Claro. larga merece la pena. Sobre todo porque en una crónica larga tienes tiempo para desarrollar el trasfondo de tu personaje, dar a toda la mesa, a ti mismo incluso, a conocer cómo, pues, qué cosas te han pasado en la vida, ¿no? Explorarlas un poco, cómo eso te ha transformado y luego, en base a eso que tú tienes, cómo la experiencia de la campaña te acaba transformando a ti, ¿no? Y a lo mejor cosas que tenías muy claras antes por lo que habías vivido, esos valores morales o lo que sea, se acaban tambaleando y acabas cambiando y al final es el arco de la evolución de los personajes, ¿no? Y es normal que cuanto más larga, o por lo menos para mí, cuanto más larga sea la campaña, más dilatado en el tiempo puede ser eso y más tiempo tienes para darle mucho más mimo y demás. Si es un one shot, Sí, pues mira, es casi para probar la clase o la raza o lo que echar el quieras tal rato. cual y echarte la tarde. Sí. Sí, o sea, bueno, algo de personaje lo vamos a tocar aquí tangencialmente. No un poco va a ser lo central, pero también hablaremos otro día si la gente lo pide. Yo aún así estaré encantado de hablar de ello, pero Tú, el arco de redención de Zuko. ¡Toma! sí, básicamente. De hecho, antes hacía una referencia, estaba pensando en meter una referencia a Avatar, la leyenda de Aang, pero he dicho, bueno, ya va a ser demasiado, ¿no? Maravillosa serie. Siempre demasiado. Bueno, pues básicamente vamos a empezar a dar un poquito caña porque necesitaré la ayuda de nuestro querido máster Ricardo. Ricky. Espérate, sí, ¿quién es? ¿Quién ¿Quién es dices ese? que yo no tengo ni idea? Porque para la hora de ejemplificar un poco todo esto, creo que nos va a venir de lujo que estando tú aquí nos hables precisamente de esta crónica que nos estás dirigiendo a mí y a otros tres amigos, que creo que Ujú. comentamos en el episodio 0.
La maravillosa tiranía de Ahí dragones de está, D&D. ahí está. Que hemos terminado precisamente esa primera mitad. O sea que ya Ujú. hay un bagaje, ¿no? Hay un bagaje. Y ahí te voy a meter yo ahí cañita. A ver, ¿qué Bien, sale bien, de aquí? bien. Así, bueno, pues también le contamos un poco la chapa a la gente de cómo nos va con la crónica, eventualmente hasta que algún día invitemos al resto de jugadores y bueno, pues nos echemos aquí unas risas todos, ¿no? Sí. Pero bueno, así también pues te puedo dar yo un poco de coba y me lanzas un poco toma y daca y a ver en qué queda. Sí. Y de hecho, la primera no vamos a tardar mucho. Hmm. Porque, bueno, lo primero que tenemos que mencionar, eso sí, es que todo esto que yo vaya a decir hoy un poco aquí no vale expresamente para el rol. Quiero decir, al fin y al cabo, sí que yo que sé, novelas, sean series y luego películas. Y luego el rol son medios muy diferentes. Tienen muchas cosas en común, pero también son diferentes. Es decir, que no se puede meter aquí como lo coges como una verdad de fe y ya está. Pero son cosas que, bueno, al reflexionar sobre ellas creo que puedes sacar cosas útiles para las partidas de rol. Ujú. Entonces, diciendo esto así un poco de manera un poco breve, por no alargarnos mucho más, nos vamos a meter con no las tres preguntas, sino con algo todavía más básico, que es el logline. Que suena muy Uh, profesional. Eso te iba a decir, me ha sonado como demasiado ahí en plan. "Ay, no, no". Se podría decir en ASMR todavía para que suene más Venga, por favor, profundo. dame eso. Logline. Uf, ya está, suficiente, suficiente. ¡Hala, Hasta... bueno, ya está! Hemos terminado el programa de hoy. Hasta la semana que viene. Adiós. Que no deja de ser la premisa. Es una Ujú. premisa que se escribe de manera muy concisa, muy corta, y suele ser, digamos, de una técnica, un sujeto con el verbo y, bueno, los complementos que sean. Yo voy a hacer un poco trampa, porque supone que no debe ser una oración, no es una oración simple, muy, pues eso, simple, con muy pocos complementos y tal. Podemos hacer un poquito de Ujú. trampa, no pasa nada. Vale. Pero de manera un poquito más chapucera y para lo que nos interesa, podemos llevarlo a cómo tú resumes cuando un colega, tú sales del cine o ves una serie y te apetece decirle a un colega, oye, ¿de qué va esto? ¿Cómo se lo explicas? Pues en un par de líneas, no te metes mucho en ello. Ujú. Entonces, un ejemplo, voy a poner yo primero, que es simplemente eh, los personajes, que sería, pues eso, el sujeto, tienen el verbo y los complementos. Yo voy a traer aquí oraciones, pero bueno, que derrotar al dragón en su cueva para salvar a su pueblo. Que es como lo más típico de lo típico también. Ujú. Pero ¿qué tenemos aquí? Es una oración, pues eso, que es muy corta, muy sencilla, pero nos da varias cosas. Primero tenemos los personajes, que bueno, pues como no sabemos cuáles son de momento, simplemente sabemos que harán la acción que va a ser derrotar al dragón, con lo cual ya tenemos un enemigo. Vale. Pero no solo tenemos al dragón, sino que tenemos dónde está ese dragón, que va a ser en su cueva, que sea como su reino, pues el lugar en el que se oculta, por un motivo, una razón, que eso va a ser muy importante, que es salvar al pueblo. No sabemos si es que el dragón ataca al pueblo, si es que el dragón acaba con las cosechas y están muriendo de hambre, si es que se han cortado las líneas de suministros también porque nadie quiere pasar cerca por la zona. No lo sabemos aquí, es una opción muy sencilla, pero ya nos da lo que es el eje central, que para eso es la logline. Y de hecho, a mí me está recordando, según lo estás contando, al análisis sintáctico que hacías en el colegio de sujeto, predicado, los complementos y demás. Y efectivamente, al final, si lo extraes al máximo, no deja de ser Sí. eso, pero claro, cada cosa tiene su significado y luego tú lo tienes que traer a la mesa, ¿no? Me parece chulo poder coger y decir, bueno, ostras, voy a analizar esto y voy a cogérmela despacio y terminar de entender, sustraer de cada elemento lo más profundo para que luego yo de ahí ya saque lo que sea, ¿no? Ahí está, o De una idea muy sea, básica. claro, o sea, si en el instituto eran las funciones sintácticas o morfológicas y demás, pues aquí lo que tenemos es qué función va a realizar en la aventura, básicamente. Qué guay. Pues es que filología, niño. No probé Pues mira sintaxis que, a la primera ninguna vez. Pero bueno. mira que yo odiaba el análisis sintáctico. Lo siento por toda la gente que lo améis, sé que hay mucha gente muy fan del análisis sintáctico, pero a mí me aburría soberanamente. Yo en la carrera, yo en el instituto lo odiaba a muerte. O sea, lo odiaba muchísimo. Yo siempre he sido de Y tú literatura. siendo filólogo. Luego en la carrera ya le coges un poco de gusto, de alguna manera. Bueno, supongo que al final es como todo. Sí. Pero bueno, vamos a entonces a hacer la primera prueba, ya que te tenemos aquí. ¿Cuál sería la logline de Tiranía de Dragones? ¿Cómo no lo vendiste de primeras para hacer esta campaña? Creo que nos dijiste algo en plan de, pues esto va de... No, no me acuerdo. Fue hace 2 años. Pues fíjate, yo tengo el recuerdo que os contaba en el episodio cero de cuando me la leí y demás, que me pareció una campaña chula, me pareció una campaña clásica de, vamos a ver, hay dragones, que
Aquí no le molan los dragones, o sea, y muy rotos. Y una diosa dragona de 5 cabezas, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que el offline de Tiranía de Dragones es un culto malvado, intenta resucitar a una diosa dragona y los personajes tienen que intentar detenerlo. Creo que quizás es más bien 2 frases o podríamos reworkearla en Sí. los personajes tienen que parar a un culto maligno que está intentando devolver a la vida a una diosa dragona que quiere acabar con el mundo, básicamente. Claro, entonces ya tienes ahí como dos enemigos. Primero el culto, que es el que te va a llevar como la diosa. Porque quiero decir, creo que ya, aunque sea un mínimo bagaje, te das cuenta. Quiero decir, yo no sé cómo va a acabar la aventura, digo, y si vamos por la mitad. Minidad. O Pero, sea, yo tampoco. claro, quiero decir, pero yo entiendo que quizá ese malo final podría ser la propia diosa si llega a despertar. Es como que te lo promete un poco la aventura. Lo van a intentar despertar. ¿Qué pasa en las películas siempre? Esta clase de cosas. Pues que los héroes llegan justo un segundo tarde y tienen al final que acabar con el mal en el último segundo, cuando ya ha llegado a la Tierra. A la A pesar de desesperada, ¿no? todo el esfuerzo que Claro, han estado meses, claro, ¿no? no sé si será así en este caso, pero bueno, eso como que ya te lo vende un poco simplemente la fórmula de la aventura. Ujú. Y luego volvemos un poco más a eso, a poder ser. Bien, bueno, pues tenemos la Log9, que es como, bueno, a partir de aquí vamos a hacer que surjan el resto de ideas. Venga. Y aquí metemos a nuestro querido amigo David Mamet. Uy, David Mamet, ¿quién es ese buen señor? Bueno, ha hecho muchas cosas, pero principalmente nosotros vamos a centrarnos en su faceta de guionista. Ujú. Y bueno, para que la gente se sitúe un poco, seguro que a algunas pelis le suena. Escribió el guión de Los Intocables de Eliot Ness. Ujú. La segunda peli de Aníbal Lecter, de 2000 Vale. y poco. Que bueno, no es tan buena como la primera, así que. Pero bueno, Ya, hay que a ver, decirlo. es que la primera, ojo. Pero bueno, es una adaptación del libro real, o sea que bueno, pues tampoco pudo Ujú. meter mucha mano, supongo. Y bueno, ha escrito bastantes más. Y ha escrito muchos libros y todo esto. El caso que él también estuvo, no sé si de coordinador de guión o qué puesto tenía exactamente en una serie que se llamó The Unit. Y bueno, creo que fue bastante mítica, yo la verdad que no la he visto. Pero se hizo bastante famoso un memorándum que él envió como a los guionistas de la serie. Porque había algo que no estaba funcionando en esa serie. Entonces, Ujú. ese memorándum, que de hecho, bueno, luego lo dejaremos en YouTube para consultarlo si Vale. alguien lo quiere leer entero. Ujú. Él decía que no estaban funcionando las escenas. Que no funcionaban porque era básicamente exposición de dos personajes hablando de un tercero. Y eso, bueno, pues ¿dónde está el drama? Y eso es algo que coincide con Ya. el rol, ¿no? Que es como, ¿dónde está la salsa? ¿Para qué queremos aquí? Oh, Dios mío, qué mal está todo. Vamos a hablar un poquito y ya está. No, esto tiene que avanzar. Entonces, aunque él lo propone para cada escena, y eso estaría maravilloso que todo el mundo lo hiciese en todas las escenas, que esa es otra, en rol creo que todos entendimos cuando empezamos a jugar a la primera que es una escena en rol, porque es una cosa tan parecida o prácticamente igual a una escena en cine que no hace falta casi ni explicarlo cuando alguien está aprendiendo, ¿no? Bueno, es una escena, es una escena. Es una cosa como un poco natural, que a Se da por veces hecho, incluso... ¿no? Claro, sí. Te cuesta a veces, si te pones a pensarlo, a veces te cuesta delimitar el límite de dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Pero más o menos como que ya lo tenemos asociado un poco quizá a lo de las películas y en ese sentido Ujú. no es un término como decir un turno, que son 6 segundos, hay que delimitar según el juego, yo que sé, hay cosas ya de rol que son más técnicas y no te vienen como un poquito dadas. Ujú. Bien, bueno, él dice que esto hay que hacerlo en cada escena de esa serie que estaba escribiendo, con lo cual, bueno, nosotros llevado al rol podía ser interesante hacerlo en cada escena, aunque lo que nos interesa aquí para plantear es por lo menos hacerlo al principio de la aventura, que son las 3 preguntas. Las 3 preguntas. Para cada escena, hemos dicho. Sí, puede ser, pero es cierto que a lo mejor, bueno, Vale. precisamente cuando tú que estés escribiendo una partida, como luego la escena, los Ujú. jugadores van a hacer lo que les dé la gana, pues puede Básicamente. ser un poco Vas, complicado. vas a tener que contestar a esas 3 preguntas con ellos en la mesa adelante, ¿no? En tu cabeza. De alguna manera sí, pero Ujú. si eso no es posible, ya digo, por lo menos tener claras un poco de manera general cómo responder esas 3 preguntas en el ámbito de toda la crónica o de ese capítulo o, bueno, pues un poco, aunque no sea en cada escena. Esas 3 preguntas son las siguientes, ¿vale? ¿Quién quiere qué? Vale. ¿Qué pasa si no lo consigue? ¿Y por qué ahora? Vale. Son 3 motores, básicamente. Ujú. Si nos vamos a Tiranía de Dragones, creo que son muy fáciles de responder de cómo empieza todo, por qué empieza ahí. Vale. ¿Qué pasa si no lo Ujú. consigue? Si no lo conseguimos, mejor dicho. Ujú.
¿Quién quiere qué? ¿Qué pasa si no lo consiguen y por qué ahora? Qué Sí, buenas. claro, entonces, lo que te digo es, ¿qué pasa, ya llevándolo a la práctica, qué pasa si nosotros no conseguimos detener al culto en este caso? ¿Qué pasa si no lo conseguimos? Bueno, pues, Pues supongo yo, dirás tú, que Tiamat, bueno, sí, pues lo más probable, y por lo que ya os habéis olido, y sin yo creo que hacer ningún tipo de spoiler para nadie que esté jugando, tal y como venden Tiranía de Dragones es precisamente eso, ¿no? Un culto que quiere devolver a la vida a Tiamat. Eso está muy claro y no es spoiler para nadie. Con lo cual tampoco es spoiler que si no lo conseguís, lo más probable es que el culto termine efectivamente trayendo a Tiamat a la Costa de la Espada, a la realidad, ¿no? De donde estáis vosotros. Entonces, obviamente, una diosa caótica maligna de 5 cabezas, dragona, no va a establecer un reino de felicidad, amor, magia y todo lo que tú quieras. Lo más probable es que al ser una diosa egoísta, lo único que quiera es tesoro, adoración, y si no la tiene, pues va a quemar el mundo y el básicamente. resto que le den por el saco, porque le da igual, porque su egoísmo es el que es y es una diosa tremendamente complicada. Claro, o sea, y además, aunque, bueno, tú dices, no quiero hacer spoiler y tal, creo que no es spoiler, creo que se vende precisamente porque, aunque tú tienes que responder esa pregunta, los jugadores y los personajes, de alguna manera, saben cuál es la respuesta también, según tú has planteado así la aventura, o se plantea en este caso, bueno, Rise of Tiamat es la segunda parte, Tiranía de Dragones. Ujú. Tú sabes que, bueno, que si hay un culto malvado que quiere levantar una diosa maligna, pues dices, a ver, si esto acaba mal, pues es que va a acabar tremendamente mal. No sé exactamente si es que el mundo se va a destruir entero o si va a ser la costa de la espada o qué va a pasar, pero va a ser extremadamente malo, efectivamente. Sí, Es una cosa que, que se es una desprende, aventura digo, para clásica, todos. Perdona que te interrumpa, si es Sí, que no. es nada, solo es decir que eso, que es la clásica aventura de D&D de los personajes tienen que salvar el mundo, Sí. porque por los antecedentes que pueden llegar a estudiar en bibliotecas, hablar con sabios o lo que sea tal y cual, la presencia de Tiamat y las guerras con Tiamat no han traído nunca nada bueno, nunca. Entonces, por extrapolación, si ves que alguien está efectivamente intentando traerla de vuelta, bueno no va a ser. Y fácil para el mundo tampoco. Y mucha destrucción va a haber seguro. Aunque la devolvieran y eventualmente la consiguieran parar pronto. Va a morir muchísima gente, va a destruir muchos reinos. Incluso en el mejor de los casos que no consigues el culto despertarla, es un culto malvado que evidentemente lo que está haciendo siempre también es provocar destrucción a lo largo y ancho del camino por el que van. Entonces, Efectivamente. mínimamente ya eso, en el mejor de los casos. Que de hecho Entonces, así es como empiezas la sí, aventura, directamente con viviendo un ataque del culto del dragón y generando y viendo cuál es el problema, ¿no? Y la problemática de esa situación. Te presenta una situación muy normal y muy real, ¿no? Con la que los personajes pueden identificarse, creo. precisamente, es que me lo has dejado. Uf. Nos responde un poco a la siguiente pregunta, es ¿por qué ahora? Lo que tú dices. ¿Cómo Ujú. empieza esto? Empezamos en mitad de un asedio, de un ataque del culto. Entonces, no te planteas de, oh, Dios mío, es que a lo mejor hay gente que quiere resucitar a Tiamat. No es, oye, que estoy viendo un ataque, primero me tengo que defender. Con lo cual es como algo ya inmediato que te sitúa en media res. Estás en mitad del asunto ya. Es como, mira, ya estamos aquí. Hay que por lo menos tirar para adelante con esto. Luego ya veremos si somos unos héroes y seguimos o no. Pero de momento, por lo menos salir vivos de aquí. Claro, hay que involucrarse en mantener la vida, Sí. ya no otra cosa. Luego ya si te quieres implicar en, ostra, tío, pues esta peña está haciendo mierda dura, está jodiendo a todos los pueblos de esta zona y están creando muchísima destrucción, muchísimo sufrimiento y demás. Y solo por eso, porque soy bueno y quiero ayudar a la peña, me los quiero quitar de en medio. Bueno, pues se puede entender. O luego ya depende un poco de el gancho que le quieras lanzar a cada personaje y los motivos que pueda tener ese personaje para verse involucrado en esa lucha. Pero por lo menos la primera es, tengo que sobrevivir a esto y luego ya Dios dirá. Y eso que comentas también me lleva a lo siguiente. Es que buah, esto es el círculo Te, perfecto. te doy jueguito, tío. Sí, Ya sí. son muchos Madre años y mía, ya que... sé por dónde va tu mente. Pero nos quedaba esa primera pregunta, que es la de quién quiere qué. En este caso, Ujú. bueno, la parte de este culto está claro, es el culto quiere resucitar a Tiamat. Tan simple como eso. Luego ya veremos cómo ellos podrían hacer eso, no vamos a spoilear, pero bueno, tienen claros cuáles son las metas. Es que por Ujú. no entrar mucho más, simplemente tenemos Claro. de manera general que van a
despertar a Tiamat. Pero eso también nos lleva a los personajes y es donde yo ahí ya quiero salseo. Salseo. ¿Quieres salseo? Sí, o sea, al final nos vamos a meter aquí a hablar de nuestra aventura. Esto es una excusa en realidad para hablar de nuestra aventura. Hemos venido a soltar nuestra mierda. Gracias por escucharlo. Pero sí, que es algo que has comentado tú y es lo tengo aquí, que me he puesto una mini chuletita y tengo aquí subrayado atrapar al jugador, básicamente, ¿no? Que es lo que nos queda realmente y probablemente donde nos lleve más tiempo hablar de esto y es el tema más interesante. Que es ya no quién quiere qué de los enemigos, sino de aquí, al no ser una serie en la que tú dices, bueno, pues están los personajes y hacen sus movidas y tenemos unos, bueno, pues los espectadores que básicamente son pasivos y van a ver nuestra serie y van a ver nuestra peli. No, es que aquí tenemos unos jugadores. O sea, es muy diferente. Al final... Tienes unos jugadores que tienes que enganchar todas las semanas para que sigan viniendo a tu mesa a jugar la aventura que tú quieres contar con ellos. O sea, obviamente tú como director no tienes que venir a soltar tu rollo. Tú tienes que plantearle X situaciones y ellos ya que se vayan desenvolviendo y la historia al final la acabamos contando entre todos, ¿no? Pero claro, esa historia que tú previamente tienes que tener ese setting preparado, ese tal, y luego sentarte y ponerte a conducir, tiene que engancharles lo suficiente a los jugadores y tiene que molarles lo suficiente lo que estáis creando entre todos como para que la semana que viene vuelvan. O a los 3 días vuelvan o terminen la partida y digan, ¡buah, tío! Ha sido una pasada, joder, no me puedo quedar aguantando tal. Entonces, ahí es el point, ¿no? ¿Cómo llegas, como dices, cómo llegas a cada jugador, ¿no? Ahí está, o sea... Es que, o sea, es muy complicado, realmente. Porque es lo que tú has mencionado, la historia se cuenta entre los dos. Tú como máster... y es el deber un poco ahí que tienes. Si tú encima estás preparando una campaña larga, pues eso, tú tienes ahí el libro de Tiamat, de Rise of Tiamat y el de la primera parte de la aventura. Y hombre, pues tú tienes ahí pues más o menos el camino y lo que además que tú decías en el episodio 0, que es que era esa primera parte muy railroad, precisamente, era como muy encaminada y bueno, esto hay que hacerlo así, que es precisamente lo que a priori, bueno, puedes jugar ese tipo de partidas si tu grupo le gusta, pero un poco también la gracia del rol por lo menos de vez en cuando, es decir, oye, que los jugadores es que tienen una opinión, ¿sabes? Entonces, por mucho que tú prepares... Que puedan decidir mucho. Claro. Al final, la historia la tienen que contar ellos. No es tu historia, es su historia, es la historia que viven los personajes. Esto no, tiene que ver, pero no tiene mucho que ver, simplemente me hizo mucha gracia y lo quiero contar, que era una persona en Reddit hablando de que estaba preparando una partida, creo que era de D&D precisamente, que tenía los personajes, la historia, no sé cuánto, tal, pero explicaba de tal manera ya detallada que era como alguien le contestó, tal y como lo tienes, eso no es una partida de D&D, es que escribe un libro, ¿sabes? O sea, es que no es la historia de unos jugadores, es lo que tú quieres y ya de paso escribe una novela. Toda la razón, o sea, si tú tienes mucho metido ahí en tu cabeza y tienes ya una trama pensada, cómo va a salir exactamente o cómo tiene que salir y tú quieres que salga, por desgracia, si te pones a dirigir eso, vas a intentar, aunque sea de forma inconsciente, llevar a toda la gente tal y vas a parar acciones de los jugadores de alguna forma porque ves que tu historia que has estado pensando durante un montón de tiempo, que es un Santa Santorum para ti, no se puede tocar. Y vas a empezar a hacer putadas a los jugadores o a los personajes para que las cosas vayan por tu lado. Claro. Entonces es lo que toda la razón a ese usuario que contestaba, escríbete tu novela. Sí, básicamente. Que no pasa nada, que es perfecto. Claro. ¿Quieres contar tu historia? Cuéntala. Cuéntala, que la viviremos todos leyéndola. O por supuesto, quiero decir, también le puedes decir a tus jugadores, oye, esto es un railroad, vosotros sabéis a lo que venís y ya está. Claro. Pero vamos, también a mí personalmente me parece menos interesante. Es cierto que algunas partes pueden ser un poquito más railroad, pero hombre, la gracia está... Pues lo que decimos, en que haya una cierta decisión, si no, bueno, pues ¿para qué? ¿Para qué? De hecho, en ese sentido, yo al menos sí que lo que intento hacer es, según lo que van haciendo los jugadores, yo ya, por ejemplo, esa crónica de cacería tan larga de te comentaba, pues que tengo pues una serie de enemigos que sé que se van a encontrar y que son importantes para la evolución que he ido viendo en ellos y que creo que ya eso llegaremos, no sé si en este capítulo o en otra nueva, digamos, sesión que haga también aquí de hablar de estas cosas, que es precisamente lo que le importa a ellos, ¿no? O sea, yo voy a meter cosas que evidentemente sean importantes, bueno, se lo tocaremos ahora. Y con eso yo planeo qué finales son posibles ahora mismo. Pero claro, luego dentro de 3 partidas igual me desmontan todo. Y tienes que volver a empezar. Y es como bueno. Bueno, pero es el trabajo y al final también te da gustito, ¿no? Cuando te sorprenden. Y tienes que cambiar todas las ideas que de repente tienes porque hay una nueva idea súper fresca en la mesa y quieren ir a por ello. Pues tú, a muerte. En ese sentido, es lo que te iba a decir, ya que estamos aquí, de cháchara.
Ujú. ¿Tú cómo lo planteas? Por eso yo te digo, yo ahí, pues veo cómo están ahora y digo, bueno, pues creo que van a tirar por aquí y por aquí, esto va a ser importante para ellos porque sé que les va a afectar como personajes, como a los personajes que son, sé que a ellos les va a importar esto, y creo que pues el final, si saliese bien todo a pedido de boca, puede ser este final más o menos un poco para ellos. Y luego ya pues se va cambiando todo según lo que vaya sucediendo. ¿Tú cómo lo Claro. planteas? Pues mira, yo por lo menos hablando de esta crónica de tiranía, yo la fui leyendo y a mí me gustó mucho y la historia me pareció muy chula, ¿no? Lo que pasa que eso, me encontré con que, bueno, pues que tenías el Railroad, yo no tenía y quizás todavía ni tengo la capacidad de transformar eso, obviamente no lo voy a transformar en un sandbox, pero a ensanchar eso lo suficiente como para que tomar cada decisión luego pues te pueda llevar a tener que tirar de otro sitio completamente y ya que no se parezca nada a la campaña sin Sí. que tú tienes delante, ¿no? Sino que al final tienes que acabar escribiendo otra cosa. Yo todavía, bueno, pues ahora creo que ya después de 2 años dirigiendo ya me veo con la suficiente cintura como para empezar a hacer esas cosas, ¿no? Pero cuando yo empecé a dirigir y yo empecé a leer, yo eso no tenía ni idea, porque ya te digo, yo había dirigido cositas pequeñas, sueltas, lo que os conté en la sesión cero que hicimos de este podcast, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues vamos a hacer de este problema que tiene esta campaña, vamos a intentar utilizarlo un poco a mi favor, de tal forma que, a pesar de que a ellos el caminito les va a ir muy fácil, porque básicamente van a ir del punto A al punto B, al punto C, al punto D, porque todavía no sé ensancharlo bien, no tengo la creatividad a lo mejor suficiente y tengo que desarrollarla. Yo mis flaquezas las reconozco, pues voy a buscar otra forma de que ellos disfruten de este camino, ¿no? Entonces ha sido cuando yo he ido aprendiendo qué tipo de cosas os gustaban a cada uno, he ido intentando dejar en las partidas vuestras cositas para que todos pudierais hacer todo lo vuestro, que también esto es muy de manual y muy de básico, bueno, pero yo estaba empezando a aprender. Y yo lo que he querido desarrollar durante estos 8 episodios que hemos tenido de tiranía, que al final os han llevado hasta eso, hasta vuestro nivel 8 y habéis recorrido una parte bastante larga de la Costa de la Espada, habéis caminado muchos kilómetros, habéis estado varios meses, por no decir 3 o 4 ya, correteando por ahí, era que cada personaje tuviera motivos de peso como para estar ahí, ¿no? Porque al final vosotros habíais empezado cada uno llegando de un sitio, apenas os conocíais. Tú, por ejemplo, tu personaje, Eirein, Es que aquí quería llegar yo, este es el meollo de quién quiere qué, de ¿quién nuestros quiere que no? personajes, Pues cómo enganchas. vamos a irnos a cañón con ello, ¿no? Nosotros la aventura la empezamos con 3 de los personajes, justo los 3, que no es ninguno el tuyo, con Bodrigar, que es un clérigo dracónido de Bahamut, que es el dios completamente contrario a Tiamat. En el lore os dejaremos por aquí el hilo de Twitter de Bahamut y de Tiamat, de la gente buena del Sotekus, que son una maravilla. Pues es el dios contrario a Tiamat, ¿no? Si Tiamat es la diosa de los dragones cromáticos, que son asociados normalmente en D&D a la maldad, él es el dios de los dragones metálicos, más asociados con la bondad, la rectitud, un dios legal bueno del libro, ¿no? Me pareció chulo cuando planteamos a la hora de crear esos personajes que hubiera uno que fuera el paladín de la justicia completamente contrario a Tiamat y que fuera un poco fanático de el dios opuesto a esa diosa dragona y que tuviera esa motivación importante como para perseguir al culto, ¿no? Que fuera algo que le fuera muy dentro, que le fuera en su fe y que le tocara su fe, ¿no? Entonces, Bodrigar era un personaje muy fácil de enganchar, porque básicamente estás poniendo a la diosa que está en contra de su dios a intentar volver al mundo. Entonces era un personaje fácil de meter, fácil de enganchar. Ahora, cada vez vamos metiéndole más motivos personales aparte de su fe. De hecho, Esa última tampoco partida. quiero... Claro, la última partida, que yo creo que fue justo además la que jugamos después de grabar la sesión cero del podcast, Sí. bueno, Bodrigar se ha visto involucrado con cierta relación familiar con la villana que llevan persiguiendo ellos hasta ahora, de forma que también, bueno, ¿por qué no decirlo? Porque esto lo he metido yo y se me ha ocurrido a mí después de ver un vídeo de Sirio que me dio la idea. Básicamente ahora resulta que tiene una hermanita
que viene de esa misma madre, que es la villana de toda la campaña, ¿no? Entonces ha descubierto ahora que es un hijo perdido de ella y que tiene una hermanita bebé y tiene que decidir qué hace con ella, ¿no? Entonces, a Baudrillard le va llegando ya también por ahí, ya no solo por su fe y su rectitud, sino que ahora se encuentra con ciertos dilemas morales, ¿no? Y era una de esas cosas que yo quería desarrollar para él a lo largo de estos 8 episodios, ¿no? No ha salido a colación porque Redmir se ha escapado bastante, ha ido siempre un poco por delante de vosotros y demás, y no se ha podido explorar bien esa relación, pero ahora, al final que hemos llegado, era el momento ya de soltar esa bombaza, ¿no? Entonces ahora Baudrillard ya está, o por lo menos me parece que está completamente enganchado y completamente dentro de luchar contra el culto, ¿no? Ya no solo por su convicción religiosa, sino porque además ahora también tiene una serie de... Claro, algo personal de dilemas morales ahora contra los que también va a tener que luchar, ¿no? Y me parecía interesante. Que eso al final es una cosa que también lo decían en guión y que justo he recordado. Que bueno, aparte de lo personal, es precisamente un poco... Tú cuando creas una historia, al final, lo que tú dices. Es que precisamente es el ejemplo perfecto con esta campaña. Es como, vale, va a haber una diosa malvada si todo esto acaba muy, muy mal, que va a destruir el mundo. Y es como, me tiene que importar porque, joder, es el mundo, ¿sabes? Sí. Pero eso me importa ¿Pero por qué mucho tengo menos. que ser... Me importa ¿Pero por qué mucho tengo que ser menos. yo? Claro. Digo, hay mucha gente ahí fuera que puede hacer esto. Y es como, ¿y por qué tengo que ir yo? Y a mí esto, ¿por qué me tiene que importar tanto? No, a mí me importa más algo personal. Quiero decir, podría ser que este culto ya ni fuese por tema, fuese una cosa mucho menor. Pero en el momento en que entra algo como tu hermana o yo que sé, cosas también de Eren, que si eso ahora comentaremos, o el hermano de precisamente el otro, nuestro otro jugador, un enano, pues es que ya te da igual que no se va a destruir el mundo. Es como, oye, esto me toca a mí y es que sea lo que sea, yo lo voy a hacer. Y ahí es cuando te tienes al personaje metido completamente. Entonces, creo que esa es la gracia, ¿no? De que nosotros empezamos esta campaña con una serie de enganches, todavía un poco de, bueno, es que está el culto, tenemos que defendernos ahora sí o sí, y después de esto, bueno, pues es que ya hemos hecho un poco el grupete y vamos a tirar un poco que tenemos que ver al amigo de no sé quién. Y de aquí, bueno, nos lleva a tal. Pero no estaba todavía esa sensación de nos hemos metido. Y ahí es el trabajo tuyo como máster, que has hecho muy bien, yo creo. Mira. Ay, mira, emocionate, emocionate. Calla, tonto, Que cállate. es conseguir meternos cosas muy personales. De hecho, precisamente me voy a mi personaje, Eren, que tiene Vamos a tu personaje. tiene el trasfondo más básico de un semielfo posible, que es tengo un papá humano y una mami elfa y eso no le gusta a la sociedad, básicamente, ¿no? Y sí, están muertos porque tienen que estar muertos y tengo un trauma con eso, básicamente. Bueno, total, que surge de una cosa tan sencilla. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando creamos la ficha, además, hicimos una cosa, a mí me hacía gracia también que mi personaje fuese un borracho, básicamente, que es su manera de lidiar un poco con toda esta situación, pero era un personaje muy plano, o sea, era un personaje de, yo qué sé, pues nace de lo más típico y ya está. ¿Qué pasa? Que metimos ahí que yo había tenido pues, una compañera de viaje en cierto momento de mi vida, después de perder a mis padres. No sé, podemos decir el nombre o no, no sé, digo por si... Por hacer Yo por mi spoiler, parte ¿no? no, yo creo que no hay problema, porque al final es un personaje Por que eso. sale en la campaña con claroscuros, que se llama Talis. Sí. Si no llegamos a contar más a dónde va, Claro, entonces, bueno, pues yo había no hay viajado con problema. esta persona y es una cosa que propusimos y precisamente tú me dijiste, oye, pues mira, me interesa, si te importa que sea Metalis o no sé qué. Y claro, yo no sabía que iba a haber luego un personaje que ya estaba creado de la campaña que era Talis. Claro, a Imagino mí que... me parece que es interesante tener bien clara la campaña cuando la lees y cuando creas los personajes y demás, para que luego puedas ir metiendo esas hiladas, ir uniendo a los personajes que los jugadores crean con la aventura sin que ellos lo sepan. Y Claro, entonces, en cierto punto, y yo viendo dónde hemos llevado esto, sin hacer más spoiler de aquí, yo creo que en el libro no tiene que haber nada de todo lo que ha ocurrido con Talis. O sea, es que me imagino que cero. Que hay, aquí ha sido hay todo... Uf. la idea básica está, pero no la relación que tu personaje Claro. tiene con Talis. Y bueno, que a partir de eso es donde se ha creado realmente un personaje bastante más profundo, que imagino que, bueno, pues en la aventura te da unas pinceladas y poco más. Básicamente. Es de los más interesantes que hay, pero bueno, pues se te puede quedar un poco plano. Entonces, bueno, eso en cuanto, por ejemplo, a mi personaje. Luego también, bueno, si vamos a ir con nuestro querido enano, no sé si quieres decir cómo has Mm. relacionado ahí a... Nunca me acuerdo, Ulrich, Ulrich, joder. Ulrich es un personaje del que me encanta hablar, porque Ulrich, de hecho, antes, no la tengo ya por aquí, pero la he encontrado antes. El otro día, Juan, cuando se ha marchado ya definitivamente de Salamanca, Juan es el jugador que lleva a Ulrich,
me ha traído para que tenga de recuerdo la ficha de Ulrich de cuarta edición. ¿Vale? Está por ahí, está guardada en la mochila que como estoy recogiendo y demás, pues me ha traído esa ficha. Y me ha traído muy, muy buenos recuerdos. Porque además Juan había creado ese personaje y le había dado una personalidad muy fuerte, muy brusca, un enano muy egoísta y centrado en sí mismo y en su pueblo y en absolutamente nada más, que no iba más allá, ¿no? Y me pareció un personaje muy interesante. Juan estuvo muchos años echándome en cara que había creado a Ulrich y que lo había, casi como que lo hubiera parido para que luego no estuviéramos jugando, porque jugamos, como te acuerdas, un par de sesiones y luego no volvimos a jugar hasta ahora, ¿no? Pues Cuarta murió. trasladamos a Ulrich a quinta. ¿El qué? Que Cuarta murió. Y lo único Cuarta que murió. quedamos, que dejamos de Cuarta fue el personaje de Ulrich de aquella partida. Sí, 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 sí. El personaje más longevo en ese sentido, que bueno, lleva nacido muchos años, ¿no? Pues pasamos a Ulrich a quinta y empezamos a jugar con él. Y el problema que me planteaba Ulrich es cómo implicas a una persona tan egoísta, tan centrada en sí misma, a involucrarse en esto, ¿no? Porque a lo mejor a él ni le va ni le viene. Es decir, él la campaña empezaba con que él estaba siendo entrenado por un enano amigo de su padre, que es el señor de uno de los reinos enanos, y él estaba en la zona más o menos cercana a la aldea donde empezó todo el pueblo, y él estaba pues entrenándose allí, aprendiendo un poco a manejar el gobierno y demás, bueno, pues como un poco como ejercicio, ¿no? Para ejercicio de príncipe que dentro de sus años heredará ese reino, ¿no? Un poco pues por salir de casa y ver cómo se gobierna desde otros puntos de vista. Entonces, ¿cómo implicas a una persona que ya tiene la vida hecha, porque realmente él lo único que tiene que aprender es a gobernar y a guerrear y ya está? ¿Cómo la implicas a algo que a su reino todavía no le ha llegado, presumiblemente no le llegue todavía, se la sude un poco? Pues, por ejemplo, mi forma de implicar a Ulrich, y creo que me pareció maravilloso el momento en el que en la batalla del principio de la crónica fue él el que hizo como campeón del bien y se enfrentó él cara a cara con uno de los enemigos tochos. ¿Te acuerdas de quién te estoy hablando? Sí, sí. No, no voy a decir el nombre por si acaso tal, Claro, pero sí. pues básicamente uno de los capitanes del culto que pidió un combate noble cara a cara. Y el primero que salió fue él. ¿Y qué me pareció? Que fuera fantástico esto, con su orgullo y tal como es él, querer él ser el primero. Obviamente sufrió una derrota tremenda y le dejó una tremenda cicatriz marcándole toda la cara. Me pareció un momento narrativo muy bonito y me pareció una idea muy buena para llevarla, porque directamente es una marca. Es una marca que el culto le ha hecho a él, a su preciosa cara, a su precioso rostro de enano, barbudo, recia, y lo tienen que pagar. Lo tienen que pagar porque a él directamente le han herido, ¿no? Le han herido ya no solo físicamente, además, que le han dejado una marca que le quedará para toda la vida, sino también en el orgullo. Porque ese príncipe enano fuerte, resistente, que parece que puede con todo, ha sido abatido y además de una forma súper fácil. Entonces, me pareció el momento perfecto que yo ahí, ya te digo, podíais haber bajado cualquiera a enfrentaros cara a cara con este capitán del culto, pero bajó él. Sí, de hecho, o Y, sea, es que fue maravilloso en el sentido de yo no iba a bajar, nuestro no, querido claro. Zuk tampoco, porque pues eso, también somos como los dos magos un poco del equipo. Y como, no voy a bajar a pegarme con ese señor, ni de broma. Pero claro, la cosa estaba en que yo creo que todos esperábamos que bajase Bodrigar, que era el paladín de Bahamut. Y no. Sí, era un poco como la batalla en plan mítica de, oh, Dios mío, el culto contra la fe de Bahamut, tal y cual. Y se cagó de miedo, porque se cagó de miedo. Y entonces bajó Ulrich, que iba, bueno, pues tendré que ir yo, básicamente, pero también iba un poco subidito el otro de, venga, uno contra uno, que tengo un armadurote gordo, que puedo. Error. Que Y voy con mi martillo, mi enorme martillo, que es mi mayor orgullo. El martillo de Ulrich, un clásico de nuestra campaña. sí. Pero es Casi que un arma viviente. lo precioso de eso es que ya no solamente lo que tú dices es narrativo en ese aspecto, sino que ha sido una broma recurrente dentro del grupo de Ulrich hacia Bodrigar. Es, acuérdate aquella vez que te cagaste y no como en el Ah, primera o segunda partida.
ha creado una dinámica también súper chula y una relación y una... que ahora Ulrich ve a Baudrillard como un canguelas y que ahora Baudrillard también, en parte, muchas veces, Dani, cuando interpreta a Baudrillard, tiene como esa situación de rabia de decir, joder, aquella vez, tío, me cagué, esta vez no va a ser así, no se va a decir de mí, ¿no? Y se lanza, que también él puede hacerlo porque es Claro. básicamente un acorazado, ¿no? De hecho, en esta última partida ha sido un poco justo lo contrario. Ha sido... Encima, para terminar como la mitad de la crónica, fue bonito, ¿no? Ese intercambio precisamente de los papeles de aquella primera vez. O sea, se ha cerrado un poco el círculo. Esas cosas Sí, me flipan. ¿verdad? Pero yo quiero ir al tema de la familia. Creo que Tema de la es el familia. tema recurrente de nuestros personajes. En general. Y te Fíjate. explico por qué. Primero, por Zook, lo voy a decir muy rápido porque no hemos hablado mucho de él. Creo que es el personaje que le falta todavía recibir ese segundo impacto que justo también le ha llegado a la Baudrillard. Yo lo he recibido también como en estos últimos capítulos. Y Ulrich lo recibido un poquito antes con el tema del jabalí, que hemos mencionado muy brevemente. Que por lo que sabemos, bueno, nos hemos cruzado como la familia de Zook, que también es una persona que ha sido criado por una banda de semi-orcos. O de orcos, era, Zug no me tiene, acuerdo. Zug tiene una historia muy guay, muy previa, es decir, su nacimiento con su madre que falleció en mitad de la montaña y que lo trajo a su padre una tribu de bardos semi-orcos o orcos, si no me equivoco, que también me mola porque le da un punto completamente diferente a los orcos, ¿no? Que se lo llevaron a su padre y demás, él se crió y luego con los años decidió que se iba a marchar con la troupe de orcos bardo y ta, ta, ta. Entonces, bueno, le da un punto chulo. Y todavía esa troupe, que ya os habéis cruzado una vez, De tendrá que Nazgûl. volver a aparecer a lo largo más adelante bueno, y que Zook pueda interactuar con ellos de una forma un poco más clara y un poco más dentro y que le llegue también un poco más. Zook al final empezó toda esta historia con que tenía una serie de sueños recurrentes cada 5 noches sobre el fin del mundo. Entonces es un poco pues la premonición y que Zook va a intentar ser bueno siempre e intentar salvar al mundo. Entonces él como que su fuero interno está deseando luchar por salvar al mundo, ¿no? Por ese mundo en el que él vive en paz, en comunidad y quiere que siga siendo así, ¿no? Es que me hace mucha gracia que tuviese sueños relevantes, el otro con Bahamut para luchar contra el culto, y yo me encontraba un borracho tirado por ahí. Tú, de hecho, tu entrada en escena fue porque te dieron con un cabezazo con la alcantarilla. Según estaban saliendo, tú estabas borracho, tirado allí, dormido. En plan, de, oh mierda, están atacando el pueblo. Sí, básicamente. Me parece precioso. Pero lo que decía de Zook, que al final él ha hecho sobre todo muy buenas migas con Elaine, con mi personaje. Aunque en Sí. general, pues eso, es un grupo que nos llevamos todos bien. Pero creo que también le falta un poco el tema de pertenecer, de alguna manera, a algo más que esa troupe de orcos que ha sido su familia durante muchos años y van por ahí, pero creo que él tampoco quiere quedarse toda la vida con ellos. Es como, bueno, pues soy mi familia, os iré a ver de vez en cuando, coincidiremos, pero no tiene esa Mm. cosa de tengo una familia, de esa otra manera, digamos. Mientras que mi personaje igual, o sea, después de perder a los padres, tuvo sus movidas por ahí un poco familiares. Luego tuvo grandes problemas con sus abuelos, que es lo que le ha llevado al alcoholismo. Y ha sido encontrar al grupo y de primeras empezar a viajar con ellos para hacer un favor al alcalde de ese pueblo con el que le había tratado tan bien. Pero empezar a ya sentirse, después de tantos viajes con ellos y varios meses, que empiezan a ser como su familia. Y es como, todos vamos conectando a Baudrillard también, ahora con, bueno, con su hermana, pero también con el grupo, que es como, soy el clérigo de Bahamut súper recto, pero joder, es que esta gente me cae bien. Y Ulrich, precisamente, es como el personaje más descastado en ese aspecto de, tengo mi familia en las minas y ya está. Tengo mi hermano aquí que le tengo que salvar de alguna manera. Sí, porque su Pero, hermano, que claro, no lo hemos comentado, otra forma de hacer llegar a Ulrich el segundo golpe ha sido que su hermano ha aparecido en mitad del camino, lo ha reconocido, pero resulta que su hermano era un jabalí dorado gigante. Al cual ahora, bueno, pues aprovechan al pobrecito como mula de carga o como montura de Ulrich. Han podido hablar con él porque descubrió el propio hermano de Ulrich, Feifnar, un círculo mágico cerca del bosque donde se los encontró, en el que justo esa magia de transmutación que le había afectado a él le permite, bueno, revertir el efecto de forma temporal. Entonces ha podido explicarle a Ulrich qué carajo estaba pasando, pero luego te toca volver para atrás y tienes que seguir haciendo el camino. Ahora tiene que estar pendiente de su hermano, que siempre ha sido como el pobre cuitado de la familia, ¿no?
Y ahí tienen que intentar revertir esa transformación, ¿no? Entonces también tiene el motivo de... a mi hermano le han hecho esto, encima es uno de los líderes del culto, el que ha hecho concretamente eso. Ahora ya Ulrich tiene un motivo muy personal también para... Porque además es que lo dice. Yo muchas veces... Ulrich en propia mesa está intentando averiguar dónde está este mago azul que le ha hecho esto a su hermano y luego fuera de mesa dice, es que el día que me lo encuentre le voy a pegar tal reventada. Así, Sí, sí. así, así. Tiene unas ganas tremendas. Claro, entonces lo tienes enganchado por ahí, pero también esa cosa que yo creo que hemos visto sobre todo en las últimas sesiones, de ya interesarse más por el grupo, que se va viendo que es que, a ver, quiero decir, él en cuanto a alineación es true neutral, es voy a lo mío y me da igual todo, básicamente. Pero ver que ya eso, nos tiene como ese cariño de hemos entrado en su círculo. Sí. Entonces, al final se está formando esa hermandad, ¿no? De esto algún día va a terminar, para bien o para mal. Pero cuando termine seremos familia si sobrevivimos, o si no, pues moriremos como familia de alguna manera. Y creo que ese es el tema más central de varios de los personajes, pero en general también al formar este grupo. No sé, a mí es la impresión que también me da, Sí. y a ver, el personaje también es una de las cosas importantes en su trasfondo. Entonces ahí tienes Y eso a la responde un pregunta. poco de forma tangencial al quién quiere qué. Porque sí, cada uno tendrá sus objetivos tal, pero en el fondo da la sensación como que todos queréis sentiros familia, ¿no? Ahí está. Entonces ahí ya entran distintas motivaciones, ya no solo las personales, las del equipo, las de los sentimientos de hermandad, de todo. Y es que eso es lo más bonito de las campañas, ver cómo la mesa va creciendo y cómo el grupo se va conformando y se va haciendo piña. De hecho, el sacrificio que tú has tenido que hacer por Zook en en los últimos episodios, a mí me emocionó muchísimo. Es que Me emocionó muchísimo. ese hobbit Cuéntalo cabrón. tú si No, quieres. solamente di que ese es un hobbit cabrón. Que no tenemos que liárnosla. Pero es que es tan puro y tan bonito que no Sí, es muy podía no bonito. hacer el sacrificio. Básicamente. Bueno, un sacrificio que ha conllevado tu alma como precio, pero Y que espero que esta gente me ayude de alguna manera. Por favor. por favor no me dejéis morir ahora, Pero aunque bueno, sea. también eso, son cosas que surgen en la historia que luego te da precisamente pues para rellenar esos huecos que al final lo que dices es una crónica que, bueno, esta segunda parte es más sandbox, por decirlo, pero tú ya tienes muchas cosas que precisamente por lo que hacemos nosotros y por cómo se resuelven las situaciones, para meternos ahí mano y que podamos decidir cosas y nos lleven a otros sitios. Efectivamente. Ese es el plan. De hecho, yo creo que tengo leída de forma tangencial Rise of Tiamat así por encima, un poco en diagonal. Pero por lo que veo es otro puñetero rollo. No es ya el rey roguing que tal, sino que puedes expandir más. Como vamos a subir hasta nivel 20, tengo 5 niveles ahí para hacer lo que quiera con vosotros y que hagáis lo que queráis. Jugar un poco, ¿sabes? A eso, a romper las costuras de la campaña, que también me apetece empezar a poder hacer esas cosas ahora que ya me veo con la confianza suficiente, ¿no? Para daros manga ancha que queréis explorar esto. Vamos a por ello. Tenemos 50 minutos. Tenemos 50 minutos. Menos mal que hoy iban a ser 35. Somos incapaces. Sí, o sea, yo diría que supone que iba a haber semillote de rol relacionado con todo esto. Pero creo que nos va a llevar un ratito. Así que si te parece, Sí, lo ¿no? vamos a dejar para la siguiente. Me parece bien. Va a ser fantástico porque al final, si seguimos en esa dinámica, va a haber semillote de rol una vez al mes. Sí. Ay. ¿Quieres decir algunas últimas palabras? ¿Despedir este programa? Ay, nada más, ha sido personalmente muy intenso. Sí, Creo sí, que sí. las tres preguntas, vamos a rememorarlas. Hemos dicho que era, ¿quién quiere qué? Ujú. ¿Qué pasa si no lo consigue? ¿Y por qué ahora? Ujú. Recordemos de manera Vale. general, para que el personaje pueda también hacer esas preguntas para saber dónde va su personaje. Pero también se puede hacer como esa en cada escena o en cada pequeño capítulo de aventura para precisamente darle esa dirección y saber qué es lo importante y el núcleo de eso. Buah. Pues lo que estaría muy guay es si alguien se animase a dejarnos en comentarios respuestas a estas preguntas para la campaña que esté narrando, para su propio personaje de X campaña que esté jugando, me parecería magnífico, fantástico, sería casi un sueño, ¿no? Que utilizarais estas tres preguntas, os las plantearais y nos las comentarais aquí.
Sería Sí. genial. Y además, o sea, bueno, hay muchas preguntas buenas que se pueden hacer también. Así que si también hay alguna especial que vosotros planteéis a la hora de dirigir a una crónica o para interpretar a vuestros personajes, pues también podéis añadirla y que le echemos un vistazo a todos y que podríamos comentarla en otro programa. Efectivamente, porque seguiremos explotando esta parte tuya del guión, o yo por lo menos pienso seguir intentando sacarte todo lo que pueda para, Yo me dejo oye, que explotar, no te aprovechemos eso. preocupes. Va, entonces, perfecto. Así Ya sé que tú eres que dócil. ahora sí, ya son 50 minutos oficialmente. Pues entonces lo tenemos hecho. Muchas gracias a todos. Hasta aquí el segundo episodio de Master Ex Machina. Las 3 preguntas y nos vemos en el siguiente. Adiós a todos.